Antes de comenzar el capítulo de hoy, me gustaría recomendarte muchísimo que no te hormones por tu cuenta. Mm, Es tan fácil, al menos aquí en España, como ir a tu doctora de cabecera y que ésta te remita al especialista, que ya puede ser una unidad de atención de género, como puede ser Transcan aquí en Canarias, o el endocrino. Medicarse por nuestra cuenta a largo plazo puede llegar a tener ciertas consecuencias negativas porque no tenemos control sobre cómo nos están sentando las hormonas, sobre si tenemos los niveles hormonales correctos o no, etcétera. Hoy aquí en este vídeo únicamente voy a hablar de hormonas feminizantes, concretamente de estradiol, que es el mismo estrógeno pero fabricado en laboratorio, y comentar también que deben ser aplicadas tal cual nos comente el especialista que he comentado, quien lleva nuestro caso. Hay muchos rumores por internet con poca o nula fundamentación y muchísimas leyendas urbanas. Eh, Os recomiendo muchísimo, de verdad, meteros en páginas especializadas y comprobar si estos estudios han sido ya revisados a pares, publicados de manera oficial, etcétera. Además de esto, también os recomiendo muchísimo leer el prospecto, porque así también sabemos lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo. En España, aquí, durante los 2 primeros años de terapia de reemplazo de hormonas, vamos a hacernos una analítica aproximadamente cada 6 meses. Nos van a mandar una analítica que aproximadamente ese tiempo para comprobar pues, lo que he dicho al principio, ¿no? Que los niveles hormonales estén bien, que nos estén sentando bien las hormonas, etcétera. Por si hay que hacer ajustes en las dosis o si hubiera que cambiar el tipo de administración. Y bueno, ahora voy a comenzar a desgranar punto por punto las pildoritas de información, las cuales son los tipos de los que disponemos, em, los efectos a nivel químico, físico, otros efectos a nivel psicológico, que son un poco más el cómo podemos notar que nos están haciendo efecto, sobre todo al principio, y comentar un poquito también la experiencia con esta. Y sí, hay una cosa que me gustaría, lo último que me gustaría comentar antes de comenzar con el vídeo, es que no voy a hablar en ningún momento de número de dosis. No quiero fomentar para nada que nadie pueda automedicarse y que esto pueda llevar a que esta persona pueda tener riesgos en su salud de cualquier tipo. Y bueno, con esto comenzamos. En España, en la fecha en la que se publica el vídeo, tenemos varios tipos de opciones. En primer lugar, tenemos pastillas, tenemos también spray transdérmico y parche, también transdérmico. Las inyecciones aquí en España fueron retiradas hace un tiempo, así que no las voy a tratar en este vídeo. Sé que en otros países, como por ejemplo en algunos países de Latinoamérica, sé que sí las proporcionan, sé que sí pueden llegar a ellas. Eh, si este es tu objetivo, lo siento muchísimo, pero vas a tener que continuar buscando. Yo no voy a hablar de algo de lo que no conozco. Los más famosos que tenemos de cada tipo los tengo por aquí. No tengo el parche porque para eso también necesitas receta y la verdad que como no lo he necesitado, sería el Proglutón para las pastillas y el Lenceto para el spray térmico. Así simplemente para que lo veáis. Este es el Lenceto, que deberíamos de tenerlo siempre de pie. Y el Proglutón, que creo que no se aprecia en cámara. Y ahora mismo, pues como he comentado, no tengo ningún ejemplo de parche. Pero bueno, eh, en cualquier caso, las dos primeras opciones, las pastillas y el spray, nos lo proporciona la Seguridad Social, con lo cual pagamos un importe muy reducido, creo que eran 26 céntimos por cada una, cosas así, no recuerdo, porque siempre compro el pack completo. Mientras que el parche, que conozco a bastantes personas que me han dicho que les da mejores efectos, perdón, pero no nos lo cubre la seguridad social, con lo cual tenemos que pagar el importe completo y este oscila entre los 9 y los 12 euros aproximadamente, puede ser un poco más, eh, menos creo que no. Ah, claro, sí, y comentar también que a todo esto, ¿no? Porque estas son las hormonas,
se une también el Androgur, que es el bloqueador de hormonas. Y bueno, como ya comenté antes, no, no os automediquéis porque los efectos negativos que podemos llegar a tener a largo plazo pueden no ser únicamente en la piel, sino puede ser también que podamos llegar a tener problemas de circulación de sangre, trombos, etcétera. Con lo cual, por favor, de verdad, no te automediques. Ve al especialista. Es tan fácil de verdad como ir, al menos aquí en España, como ir a tu médico de cabecera y esta persona te va a remitir directamente. En primer lugar, decir que los efectos a nivel físico no son igual para todo el mundo. Puede que tengáis algunos y otros no, puede que lo tengáis todo. He conocido casos de personas a los que, bueno, pues nada. Entonces, intentad moderar las expectativas con respecto a esto, ¿vale? Dicho esto, en estradiol tendemos a experimentar de forma muy genérica los siguientes síntomas, los cuales son perdón, una redistribución de la grasa corporal y, además de esto, una ligera disminución en nuestra musculatura. Y precisamente por esto puede que incluso también la forma de nuestras caderas cambie, que se nos empiece a formar el pecho para más adelante comenzar a formarse la mama. Que esto tiende a tardar año y tal, 2 años aproximadamente antes de que se comience a formar la mama. Puede que también nuestra voz llegue a subir o bajar algún tono mínimo, pero puede que sea. También puede ser que nuestro aparato reproductor se vea afectado, como puede ser tener dificultad para tener una erección, dificultad para llegar al orgasmo, en fin. Pueden llegar a ser una serie de cosas, pero que tampoco tienen por qué pasar. Una cosa que sí te va a pasar de seguro es que vas a dejar de expulsar líquido. O si expulsas es una gotita, cosas así. Y el vello facial con las hormonas tiende a aflojar, ¿no? Tiende a suavizarse, pero realmente no tanto como para dejar de salir. Me pasa también el vello corporal pasa parecido, pero sí en algunas zonas podemos llegar a tener clareas y tal. Si el problema del vello facial, o sea, si el tema del vello facial es un problema para ti, entonces te recomiendo que te des la láser lo antes posible. ¿Por qué? Porque con el tema de estar en tratamiento de hormonas, puede que te lleguen a salir algunos vellitos, o sea, puede que algunos vellitos no terminen de salir del todo y tengas que estar pellizcando y sacándolos. Y eso la verdad que tarda bastante en curar. A mí me pasa, no he podido hacerlo en su momento, es algo que no prioricé en su momento y es algo que sinceramente ahora mismo ciertamente me arrepiento de no haberlo hecho en su momento, ¿no? Y bueno, es algo que recomendaría hacer si fuese un problema para ti. Si no, pasa totalmente. Más allá de los cambios a nivel físico que podamos llegar a experimentar, que pueden tardar un tiempo en manifestarse, sí hay una serie de cambios a nivel psicológico que me parece muy propicio a comentar. Mm, y es la forma en la que podemos saber si nos están sentando bien, entre comillas, las hormonas, si nos están funcionando, entre comillas, ¿no? Desde el principio, como por ejemplo, puede hacer que esa niebla mental, entre comillas, con respecto a quiénes somos, poco a poco va desapareciendo, la disforia de género comienza a bajar también, en algunos casos baja para subir más fuerte, pero bueno, mm, a consecuencia de todo esto, también nos atrevemos más a explorarnos en otros sentidos, no únicamente en el ámbito sexual, sino en muchos otros ámbitos, como por ejemplo puede ser algo tan simple como el vestirnos como nos da absolutamente la gana, más allá de lo que son límites de género. Y con esto quiero decir literalmente que no necesariamente tiene por qué ser que nos vistamos de forma más generizada, más polarizada, más femenino, más masculino, sino incluso podemos optar por una apariencia mucho más andrógina, etcétera. En este caso, bueno, a cada cual le va a dar por lo que le represente, ¿no? Y
Un tema que sí considero eh, muy necesario comentar es que el tema de la libido, hay una leyenda urbana que dice que básicamente el tema de la libido pues mm, desciende y perdemos ganas y tal, y no tiene por qué ser así. Sí, hay casos de personas que son así. Mm, sí, hay ciertas cosas que, bueno, cambian, pero a mí personalmente, por ejemplo, prácticamente no me ha afectado, a mi pareja tampoco. Y aunque sí conozco a gente a la que sí, que han sentido una reducción en esta, tampoco es algo que debería de preocupar mucho, porque al final con la persona adecuada, con la persona con la que sintáis atraídos, esto no va a influir. Y bueno, eh, ahora toca pues hablar un poquito de mi experiencia, ¿no? Yo en mi caso sí he notado eh, todo lo que he comentado. Algunos cambios han sido más humildes, otros cambios pues se notan un poco más. Las caderas sí, caderas y muslos sí he notado que han crecido un poquito más. Pecho pues la verdad que ha sido bastante más humilde. La voz, bueno, también he aprendido a modularla, que también esa es otra cosa que considero que debería de aprender si la voz es un problema para ti, pero eso es tema de otro vídeo. Y bueno, como ya comenté un poco antes, s- una cosa que a mí personalmente me ayudó muchísimo fue moderar las expectativas con respecto a los cambios, porque al final cada cuerpo es único y al final estamos metiendo química en nuestro cuerpo. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a terminar. Hay personas que se pensaban, conozco a dos casos, por ejemplo, de personas que se creían que se iban a quedar así, súper flaquitas, no sé qué, no sé cuánto, poco pecho, y pues resulta que no, totalmente todo lo contrario. Y, en fin, no sabéis cómo os pueden sentar al final, entonces moderad las expectativas, ¿vale? De verdad, ya no por nada, sino incluso hasta por salud mental, ¿no? Por no hacernos falsas expectativas con respecto a algo que después a lo mejor puedan llegar a afectarnos. Y otra última cosa que ya sería lo último es que yo, por ejemplo, he tenido que cambiar varias veces de tratamiento porque mis niveles de absorción vía oral eran bastante bajos. Yo empecé con el Progilutón, después cambié a otra que ahora no recuerdo cuál era. De esta tuve que volver al Progilutón porque el cambio hizo que bueno, básicamente mi humor oscilaba demasiado y estaba muy moody y tuve que volver otra vez al Progilutón, pero es que el problema es que yo por vía oral, como fumo y la verdad es que tomo bastante café, y esto también influye de forma directa si tomáis alcohol, si fumáis, fuméis lo que fuméis, etcétera, también influye de forma directa la absorción, ¿vale? Entonces, hasta que ya cambié al Lenceto y con el Lenceto, pues estoy bien. Por esto mismo, es por lo que os he dicho y he repetido varias veces que vayas al médico y que te remita al especialista. Porque para saber todas estas cosas, la única forma que tenemos es hacernos analíticas y llevar un control de todo esto. Y bueno, con esto ya queda por concluido el vídeo.